¿Os habéis preguntado alguna vez si la vida tiene voz? Y en ese caso, ¿cómo habla la vida? ¿Cómo nos habla? ¿Cómo se comunica con nosotros? ¿Cómo podemos empezar a oír la voz de la vida? Hoy vamos a hablar de ello con Mari Carmen Ruiz. Ella es profesora de matemáticas, maestra de Reiki, astróloga. Tiene además un posgrado en relajaciones y control de estrés por la Universidad a Distancia, la UNED. Y además es una excelente escritora. Y ha hecho sus pinitos en poesía, novela. Y acaba de publicar un libro que hoy me gustaría recomendaros, que es La voz de la vida, que es un libro con meditaciones creativas, ya que el mismo libro pues incorpora también una serie de enlaces con los cuales tú te puedes descargar meditaciones que te ayudan precisamente a crear esa nueva realidad, a crear tu realidad, a estar en paz, a estar en armonía y, ¿por qué no?, empezar a oír, o mejor dicho, a escuchar la voz de la vida, a oír con atención, escuchar la voz de la vida. Mari Carmen, bienvenida. Gracias, Alex. Es un placer. Me encanta el título del libro, La voz de la vida, pero cuéntanos tú, Mari Carmen, ¿por qué voz y vida? ¿Por qué le pusiste este título? Bueno, yo de siempre he sido una enamorada de la vida y sigo siendo. Y como tú bien dices, la vida siempre nos va hablando y se trata de escucharla. En mi caso, tuve la suerte de estudiar matemáticas y, bueno, eso me asentó una base para tener unos conocimientos científicos, unos conocimientos de cómo el universo nos va hablando a través del número, a través de la geometría y de todo lo que se manifiesta, ¿no? Y, bueno, voz, para mí voz es algo muy sagrado porque no solamente se trata del don de la palabra, sino también el canto. Es cómo activamos nuestra alma, cómo la enriquecemos, cómo le damos nutrición, alimento a través de la voz, a través del canto, a través de la escucha y de la escucha activa y de la palabra también consciente. Entonces, bueno, como la vida me fue hablando a través de todo esto que te estoy comentando, pues le puse este título. De cualquier forma, al principio estaba pensando en un lugar llamado vida. Y cuando fui a gestionar ese título, me di cuenta de que ya estaba elegido por una autora, que no te lo vas a creer, que se llama igual que yo. Ah, sí. Carmen Ruiz, con otro apellido, sí. Entonces, fíjate las coincidencias, qué sincronicidad, además muy, muy a la vez, ¿no? Entonces, pues rápidamente busqué otro título y por eso también salió el título de La voz, porque además el libro tiene 11 meditaciones, que son 11 regalos para escuchar, para encontrar ese estado de paz y calma, como tú bien dices. Estado de paz, de calma. En este libro vemos, ¿no?, la importancia de la voz, el sonido, el canto, la música, como decía Sí. don Miguel Ruiz, que por cierto lo tuvimos aquí en el programa, Sí. que nos habló de su último libro. El famoso autor del libro Los Cuatro Acuerdos decía eso, ¿no? Sí. Sé impecable con tus palabras. O sea, ese diálogo que tú tienes con el exterior, pero también con tu interior, ¿no? El diálogo interno. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Exacto. De eso se trata. Porque cuando yo empecé a escribir, bueno, primero hacía pinitos haciendo revistas, cosas así en el centro de donde trabajo, ¿no? En un centro de enseñanza secundaria y bachillerato. Y me atrevía a hacer algunas revistas, sobre todo de temas de alimentación, que me gusta mucho ese tema. Entonces te das cuenta de que las palabras forman como una composición musical. Un buen libro que transmite un mensaje bonito, pues va formando esa combinación, esa estructura que, bueno, que en realidad, pues, en este caso, en mi caso, pues ha ido dando forma a través de la voz, porque primero hice las meditaciones y después le puse forma a través del libro, que es como una especie de camino iniciático que poco a poco me gustaría irte explicando más. En definitiva, el libro para mí ha representado una integración de lo que significa la vida como movimiento, como regalo, y es un reflejo del camino del corazón que todos, en mayor o menor medida, vamos andando.
A mí me gustaría leer parte del libro, porque ya que hablamos de un libro, es bueno leerlo Sí, también, aunque sea una parte. Al principio del libro, que obviamente se llama así, al comienzo, hablas, sí, Mari Carmen, de la confianza, ¿no? Y dices, la confianza es la consecuencia natural de vivir en el estado del amor. Permanecer en confianza es vibrar en la tranquilidad, en la paz y en el conocimiento de la ausencia del miedo, y cuando éste surge, el cuerpo avisa con una sensación sutil en el plexo solar, la zona del estómago, o en cualquier otro lugar como en el pecho o el bajo vientre. Y en este caso, respirar con conciencia ayuda a ir cambiando estas impresiones. La confianza en el propio ser compensa a las preocupaciones. Y yo creo que es uno de los grandes males de nuestro tiempo, algo que es un problema que siempre ha acompañado al ser humano quizá, es la falta de confianza. No solo la falta de claro, confianza en uno mismo, sino la falta de confianza en la vida, ¿no? La falta de sí, confianza en el plan divino, en el plan álmico, llámalo como quieras. Pero siempre estamos exacto. desconfiando de todos, de nosotros mismos e incluso de la vida. ¿Y eso qué hace? Hace que nos preocupemos más, que nos estresemos. En cambio, si uno confía, pero confía de verdad, las preocupaciones son mínimas. Sí, de acuerdo, eso es. Pues si te fijas, los tres primeros capítulos son lecciones básicas, son la confianza, la gratitud y la aceptación. El orden que apareció, digamos, ese al comienzo es como una reflexión previa. Yo lo veo como que vamos haciendo una respiración consciente. Primero hago una reflexión interna y utilizo la herramienta de la meditación para escuchar y seguir ahondando en ese principio que quiero desarrollar y que quiero nutrir, como puede ser la confianza o la gratitud o la aceptación, como hemos dicho. Y luego hay un apartado donde ya saca fuera, expresa a través del número, a través de las imágenes que te hayan venido, pueden ser imágenes, pueden sentir sensaciones energéticas, cada persona lo manifiesta de una manera. Después de escuchar la meditación, pues puedes plasmar en el mismo libro, a especie de libro de campo, todo lo que has percibido, sentido con cada una de las meditaciones. Entonces ya vas respirando. Y por último, se trata de integrar y trascender, tan importante, porque esa respiración consciente que se ha hecho con esa reflexión previa, esa escucha activa de la meditación y luego sacar tu expresión creativa, pues todo eso te hace de valorar cómo vas integrando todas estas lecciones tan importantes y cómo poco a poco vas caminando en el camino de la trascendencia, que para mí estos dos conceptos, integración y trascendencia, son los que me ha ido mi ser guiando a lo largo de mi vida. Entonces, no solamente se trata de acompañar a través de esta meditación, también se trata de ver el número que acompaña cada capítulo, hacer un pequeño ejercicio con la fecha de nacimiento, ver cuál es tu número de vida en concreto y encontrar digamos, esas características que puede tener ese número para ti a nivel interno. Y luego, pues, como tú bien dices, estas tres que son básicas para mí, que las puse en los primeros tres capítulos, una vez que ya afianza tanto la confianza, la gratitud y la aceptación, viene otras lecciones, como puedes comprobar, que es en el capítulo 4, 5, 6, donde se habla de ponerse en acción, ponerse en movimiento, porque después te van a venir los miedos, te van a venir las limitaciones, y luego pues se trata de ir, como he dicho antes, caminando hasta llegar a conseguir el estado de fluidez, que es un estado ideal que todos aspiramos, creo yo, en la vida. ¿No te parece, Alex? Así es, y me gustaría centrarme precisamente en eso, Mari Carmen, en la acción. Porque está claro que yo creo que todos, y los que veis este programa habitualmente, ya sabéis que es muy importante la confianza, obviamente, la gratitud, son elementos imprescindibles. Pero a partir de aquí, aunque ya tengamos esa base que nos conecta de nuevo con la vida o nos permite quizá oír o escuchar de nuevo, o ver esas sincronicidades, ¿no? Las señales de la vida que nos indican por qué camino ir, llega un momento que es el de la acción, que es importantísimo, ¿no? Claro, pero Sí, acción con un sentido, una acción que claro. nos lleve precisamente al gran objetivo que es
la ausencia de sufrimiento. Yo creo que todos en esta vida lo que queremos es no sufrir. No queremos sufrir. Ya no se trata de tener más dinero, conseguir esto y lo otro, porque al fin y al cabo el objetivo final de conseguir dinero o tener una pareja que nos quiera, que nos reconozca, tener cierto prestigio social o no, esto ya... En el fondo, el gran objetivo final es la paz, que es la ausencia de sufrimiento. Es el objetivo que realmente final que todos perseguimos. Cuando hacemos, yo por ejemplo, cuando hago este programa, muchas veces tengo un grado de estrés que es elevado, porque son muchas horas en directo, hay que manejar, tocar muchas teclas, pero luego, ¿qué pasa? Acabo el programa y la sensación que tengo de satisfacción, de paz, es increíble, que es lo que a mí me gusta. Y hago los programas, pues seguramente hago los programas por experimentar esa paz, ¿no? La sensación de que hemos aportado algo de interés, que hemos ayudado, técnicamente ha estado bien, es decir, todos buscamos la paz en el fondo, ¿no? Entonces, la acción. A ver, ¿cómo debemos actuar, Mari Carmen? Como tú bien dices, no se puede hacer una acción de cualquier forma, ¿no? Algunas veces, por eso está bien asentar unas bases en un principio. Y esa acción es un atrevimiento, es un atreverse a dar el paso siguiente, como se suele decir ahora mucho, ¿no? Salir de tu zona de confort. Claro, pero para eso están los aprendizajes que te dan los miedos, las inseguridades, la incertidumbre. Y bueno, yo recomiendo primero hacer un trabajo de ir gestionando los miedos, que en realidad son emociones que se pueden descontrolar, ¿no? Incluso, como tú dices, el estrés, ¿no? Y darse permiso, darse un tiempo, un espacio para respirar. Si simplemente todos respiráramos en un momento dado, puntualmente es la llave que tenemos para abrir esa posibilidad de poder actuar en coherencia o poder en un momento dado hablar, transmitir o realizar alguna actividad que sea la que nos dediquemos, ¿no? De una forma coherente. Entonces, yo me he dado cuenta que para mí, personalmente, la música me calma mucho, me genera muchísimo, en una serenidad perfecta, ¿no? Y en concreto, te digo que cada capítulo se va acompañando con una meditación y la música está dedicada y realizada a 432 hercios. Entonces, no olvidemos que tenemos muchas técnicas, muchas formas para conseguir esa calma, esa tranquilidad, ese apoyo en un momento dado que te da la confianza, el conectar con la tierra, conectar con el cielo también, como en mi caso, que me gusta tanto el tema de la astrología, el tema de la naturaleza en general, ¿no? Entonces, se trata de eso, que tenemos a nuestro alrededor unas herramientas muy valiosas y ponerlas en movimiento. Y cuando tengas que pararte porque estés bloqueado, porque muchas veces son nuestras propias creencias limitantes las que nos van haciendo de que paremos, bueno, pues aprovecha para hacer ese trabajo de introspección. Y yo invito a las personas que puedan escuchar las meditaciones, sean estas meditaciones creativas o cualquier otra. Son meditaciones guiadas en un momento dado cuando uno mismo no sabe qué hacer, pues para mí es una herramienta súper poderosa. Y si va acompañada de una música en concreto con este nivel de frecuencia, ¿vale? Que en sintonía armoniza todas nuestras células, todos nuestros campos electromagnéticos quedan armonizados y en equilibrio con esta frecuencia en concreto, como bien se ha estudiado. Y además, pues quería comentarte, como tú bien sabes, que una vez que entra en un estado de relajación, de paz, de calma, se generan las ondas cerebrales, se van activando, que son las ondas alfa, que van en un circuito de 8 hasta 14 hercios. Inclusive con las meditaciones guiadas se pueden conseguir que se vibre a una frecuencia Z, ¿no? Que son un poquito más bajas, de 4 a 8 aproximadamente hercios, y estas dos frecuencias que se activan permiten, bueno, activar tu intuición, mejorar la memoria, tener la capacidad para relajarte, para sentir esa voz interior y conectar con el alma. Y una vez que te enriqueces ahí, ya estás dispuesto a actuar, a dar el primer paso, ya te atreves, porque sabes que puedes elegir. Tenemos todos esa opción de recrear nuestra vida, de conseguir que sea como nosotros queremos.
Recordamos, Mari Carmen, que este libro va acompañado de una serie también de meditaciones donde se trabajan diferentes aspectos, ¿no? Por una parte, de estos tres primeros capítulos se incluyen estas Sí, tres primeras meditaciones para trabajar principios que son básicos como la confianza, la gratitud, la aceptación. Y a partir de aquí viene el atrevimiento, la acción y algo muy importante que es el miedo, que es lo que paraliza a muchísimas personas, el miedo quizá a perderlo todo, el miedo al fracaso, el miedo al éxito también, el miedo a que el éxito nos descontrole nuestra vida. Bueno, el miedo siempre tiene muchos motivos, pero ahí está, es una emoción que si no sabemos gestionarla nos paraliza. Y más con la que está cayendo. Estamos en un momento de miedo especial, ¿eh? Que mucha gente tiene miedo sí. por muchos motivos, no solo por la salud, sino también por el aspecto económico. Mucha gente que quizá ahora también se ha quedado sin trabajo, que no sabe qué hacer con su vida, tiene que de repente, en cuestión de meses o semanas, tiene que reinventarse y buscar una salida. Pues muchos quizá ya conectan con su vocación, con su talento y dicen, pues venga, voy a dar salida a mi vocación, mi talento y a ver si me puedo ganar la vida con ello, ¿no? Pero claro, surge el miedo. Fíjate, a ver si me puedo ganar la vida con ello. El miedo, la duda, la falta de confianza, pero es que el miedo es la base. ¿Cómo podemos gestionar ese miedo, Mari Carmen? Bueno, pues es una pregunta estupenda porque en concreto yo he superado bastantes temas de miedo. Sobre todo, bueno, te voy a contar uno en concreto porque una de las cosas que me hizo de realizar este libro fue un viaje que hice a la India. Y atreverse a subirte solo en un avión, pues para mí ha sido pues una experiencia y un aprendizaje importante. Y me alegro mucho de haberlo realizado y de haber hecho este tipo de viajes que me han enriquecido y me han ayudado mucho. Entonces, ¿cómo trabajé ese miedo en concreto? Yo lo que me ayudó mucho es conectar con esa respiración consciente y amar ese miedo, llegar a amarlo, llegar a abrazarlo, a percibirlo, a decirme, bueno, ¿qué me quieres decir? ¿Cuál es el mensaje que me quieres dar? Porque todo en la naturaleza nos habla a través de códigos, ¿vale? Yo he captado mucho los códigos numéricos, los códigos de las palabras lingüísticos también, los códigos geométricos, pero cada persona percibe de una determinada forma. Entonces, los miedos tienen su propio lenguaje. ¿Y qué es lo que quieres decir? Entonces, le invito a sentirlo, lo amo, lo conecto con él, lo abrazo y una vez que eso se da, pues poco a poco se va comprendiendo y consigues hasta desprogramarlo. Algunas veces, como en mi caso, con este ejemplo que te puse del viaje en avión, pues nada, pues me puse, ¿cómo quiero manejar ese miedo? Pues me pongo a viajar, me pongo a subir, viajo para allá, para acá, y poco a poco ya, como tienes esas herramientas, como te he vuelto a decir, la respiración, la relajación, ese contacto, ese saber quién eres tú realmente y no identificarte solo con lo que ves en apariencia. Eso es muy importante, saber quiénes somos, el autoconocimiento. Todo eso a mí me ha valido mucho y llegar a conectar con ese nivel de coherencia, es decir, entrar en el nivel de coherencia te hace también ayudarte para conseguir ir trascendiendo los miedos. Y cuando ya entras en ese estado de fluidez, de decir, bueno, me suelto, eh, fluyo, igual que el estado del agua. Yo tengo la suerte de vivir cerca del mar y me ayuda muchísimo a serenarme y a conectar con con toda esta gestión emocional, ¿no? Y bueno, pues es toda una experiencia y cada uno lo va gestionando de una forma. A mí en concreto me ha valido mucho, en cierta manera, enfrentarte y tener, digamos, el apoyo que tengo detrás, reconocer cuáles son mis apoyos, cuáles son mis dones, mis talentos, como tú bien has dicho, y a partir de ahí ir trabajando, porque esto es un proceso continuo. Claro, muchos Mari Carmen se preguntarán, mira, me gusta lo que dice Mari Carmen, pero es que yo no sé cuáles son mis dones y mis talentos. ¿Se pueden Mm. descubrir a través de algunas de las meditaciones, a través de la lectura, por ejemplo, de este libro? ¿Uno puede hacerse consciente, Mari Carmen, de cuáles son sus dones, talentos e incluso conectar con su misión de vida? Porque habitualmente el Sí, talento, el don está conectado con la misión de vida. Van de la mano. sí, por supuesto. Yo siempre he tenido la suerte de que todo lo que he pedido
bien sea conocimiento, bien sea respuesta, bien sea gestionar cualquier emoción, me ha sido dado. Y en concreto, lo primero que la persona tendría que hacer es pedirlo. Y el universo siempre está escuchándonos, y si tú mantienes una línea coherente de petición, ¿vale? Hacerlo desde un lugar auténtico, desde tu corazón, la respuesta te va a llegar. En concreto, a mí, tuve la suerte desde muy pequeña tener esa gran conexión con, me gustaba ver el amanecer, el atardecer, las estrellas, pues esa conexión que he tenido con los astros, con los planetas, con todo lo que nos rodea. Y empecé de forma autodidacta a estudiar astrología. De todas formas me surgía, o sea, era una cosa como algo innata en mí, ¿no? Y también las matemáticas me han ayudado mucho a comprender todos los temas que conllevan, ¿no? De entender esta, digamos, pseudociencia, ¿vale? Que para mí es mucho más que eso, ¿no? Entonces yo diría que, por ejemplo, en mi caso, a través de la astrología he podido entrar en el libro personal de las personas que se me han ido acercando, le he ido viendo su carta y poco a poco el libro lo ves una vez y te dice una cosa, lo vuelves a ver otra vez y te va hablando continuamente de formas distintas. Y por supuesto te podrás imaginar, pues mi familia, mi entorno más inmediato, siempre me ha gustado mucho indagar, buscar y tener esa conexión con estos conocimientos tan importantes. También, como tú bien dices, cuando una persona entra en un estado de meditación profunda, se le activa la intuición, se le activa el poder de la imaginación. Y todas las respuestas vienen. En mi caso, yo te digo por experiencia que a mí me han venido. ¿Y por qué no a los demás? Todos tenemos las mismas capacidades y las vamos a poder desarrollar para que vengan esas respuestas que queremos. Entonces, en muchos casos, incluso a mis alumnos, algunas veces le he ofrecido, porque no sabían muy bien qué es lo que iban a hacer, y bueno, le he ofrecido, bueno, ¿quieres que veas un poco, ya cuando tenía un poco más de confianza con ellos, ver qué opciones tienes para estudiar, cuáles pueden ser las mejores formas para trabajar profesionalmente, tu dedicación y ver cuáles son sus dones y sus talentos? Y eso, el mapa natal lo muestra si sabes indagar de forma adecuada. Indagar de forma adecuada. Yo creo que hay algo muy importante en esta vida, Mari Carmen, si estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que en eso este libro también nos puede ayudar muchísimo. El libro, con las meditaciones que lo acompañan, es estar en el presente, ¿no? En el aquí y el ahora, enfocarnos en el momento actual, o sea, enfocarnos en lo que es, no en lo que fue o puede ser, sino en lo que es. Y de esta manera, cuando uno vacía además ese ruido mental que siempre es el que nos ancla al pasado o nos tiene ahí obsesionados o preocupados por las expectativas del futuro, es más fácil poder escuchar a la vida, ¿no? Porque mucha gente, y ahora lo están preguntando también en el chat, es decir, ¿cómo he podido escuchar la voz de la vida? ¿Cómo puedo captar las señales de la vida? Esas sincronicidades, porque todo lo que nos pasa nos habla, ¿eh? Es decir, nada de lo que nos pasa en la vida es casual, nada es fortuito, nada es por azar. Es como si hubiera, ya no os diré un plan o que el destino esté escrito, ni mucho menos, pero está claro que todo lo que pasa a nuestro alrededor, todo lo que nos pasa, contiene un mensaje. Y hay que estar presente para poder captar ese mensaje. Entonces, Mari Carmen, ¿qué consejos nos das o recomendaciones para poder estar conectados al presente y no dejar escapar ninguna señal de la vida? Sí, en concreto, para mí, lo más importante que encontré para conectarme con el presente es la respiración. Mira, yo nací un día 8. El día 8, el número 8, tiene dos círculos. El círculo de arriba, el círculo del cielo, y el círculo de la tierra, el círculo de abajo. Y el punto central, que es el punto de equilibrio. Cuando yo descubrí hace años que la respiración, cuando lo hacemos de una forma consciente, y es ese canal de energía que nos da la vida y nos saca en cualquier momento de una situación de estrés, de ansiedad, etc., ahí ya para mí es lo más fundamental que hay. Además, ya nos lo recuerdan grandes maestros de yoga, de meditación. Todo se basa en la respiración, ese hálito de vida que se manifiesta. Luego, si queremos también, en concreto, a mí también me ayuda mucho
cuando salgo y contemplo la naturaleza. Ese estado de contemplación, bien sea en un sitio como tengo yo aquí cerca al mar, o una planta que tengas, o en cualquier parque, los árboles, todo en la naturaleza, si tú pones una atención consciente, todos son patrones de información que te van llegando. Pero claro, si tu mente está sin parar, continuamente generando pensamientos, la forma de parar esos pensamientos, a mí lo que me ha servido es la respiración, una respiración consciente. Hay muchos modelos de respiración, pero en concreto la respiración consciente. ¿Y cómo se hace esa Claro, respiración? Mari Carmen, ¿puedes darnos un ejemplo de cómo se hace esa respiración consciente? yo siento el aire cuando entra a través de mí, voy recorriendo, a la vez que el aire, voy recorriendo todo el trayecto, hasta llegar a lo más profundo, pasa por la zona del corazón, hasta mi plexo solar. Ahí hace que aumente esa sensación energética. Incluso a veces me acompaña el sonido de la propia respiración, que puedes trabajar con ese sonido, y un color que se puede manifestar en un momento dado, porque todo es energía, en esa respiración. Y cuando ya llega a lo más hondo del diafragma, porque se trata de activar el diafragma, de llegar a hacer esa respiración completa, dejas unos segundos ahí la respiración y luego poco a poco vas soltando el aire. Y en el recorrido de vuelta también puede aparecer esas sensaciones de fluidez, de soltar, de ese color que necesitas para... Cada persona lo vive de una manera. Yo en concreto, a través del color, a través del sonido, a través de la visión interna de hacer el recorrido de la respiración. Por eso en las meditaciones, en la mayoría de las meditaciones del libro y en otras meditaciones que he hecho, que también están en la página web, porque ya llevo trabajando con estas meditaciones muchos años, pues en todas aparece el símbolo de la respiración, porque es lo más básico. Fíjate, Alex, que lo primero que hacemos cuando nacemos, que es respirar, el inicio de la respiración, ¿vale? Entonces yo invito a las personas que quieran compartir el libro a realizar para cada capítulo una meditación que va acompañada a cada capítulo, y en todas ellas siempre, siempre es la respiración la llave, la clave. La respiración tan importante y que la llevamos ya de fábrica, ¿eh? Y es gratis, es que tampoco necesitamos a veces grandes técnicas, ni grandes entrenamientos, ni grandes inversiones para vivir en paz, vivir conectado con la vida, comunicarse con la vida, escuchar a la vida y también, ¿por qué no, Mari Carmen, escuchar a nuestras células? De hecho, en el capítulo 7 de este libro, recordad la voz de la vida, hablas de cómo, precisamente, preguntar a nuestras células lo que necesitan, ¿no?, para llegar a la sanación energética. ¿Eso cómo se hace? Sí, claro. Es que también ten en cuenta que a través de mis estudios de Reiki y de los campos energéticos, tuve la oportunidad de conectar con el mundo de la energía y del mundo de la sanación con las manos en un principio. Pero tú sabes que todo ha ido evolucionando y ya la sanación se hace de forma más cuántica, ¿eh? Entonces, en concreto, en el capítulo 7, que precisamente está con los colores del arco iris y con los 7 chakras, ahí comento todo lo que es lo básico de los chakras y del mundo energético, y precisamente a partir de ahí nosotros podemos ponernos con esa conciencia alterada que podemos conseguir a través de conectar con estas ondas cerebrales que hemos comentado, alfa y zeta. Podemos entrar en esa conexión y visualizar, activar nuestro poder de imaginación y nuestro poder y nuestra intuición, por supuesto, para conectar y hablar con nuestras células, porque las células son unidades de conciencia, ¿vale? Nosotros formamos una conciencia global y nuestras células forman parte de ella. Entonces, si hablas con tus células y transmites, bien sea de una parte de tu cuerpo o bien de un órgano en concreto o de algún problema que tengas en algún sitio concreto, bien sea por un dolor a través de, el cuerpo habla sobre todo a través del dolor, ¿no? Entonces,
conectarte con esa zona y vas respirando y vas sintiendo y vas conectando con esas células. ¿Y qué te quieren decir? ¿Qué te quieren transmitir? Porque ya sabemos que todo lo que ocurre en nuestro cuerpo hay una sincronicidad con lo que ocurre en nuestra vida y que nuestro cuerpo se puede distorsionar, se puede desequilibrar cuando nosotros tenemos una vivencia fuerte que no hemos sabido gestionar. Entonces, por eso me ha resultado muy importante generar unas meditaciones de sanación. Y en concreto está la número 7, que es la que es con más detalle, es para que las personas entren en contacto con a nivel celular y molecular, incluso más, se ahonda un poquito más y se profundiza más. Porque cuando uno ya empieza a sentar las bases de confianza, de aceptación, da gracias a la vida continuamente, porque es la mejor oración que podemos generar, y va asentándose, va gestionándose a nivel emocional, sus miedos, sus inseguridades, hasta llegar a ese conocimiento de poder incluso hablar a tus células, como bien hemos dicho, llega el momento en que la persona tiene la oportunidad de llegar a ese equilibrio, a esa armonía, a la coherencia y a conectar con el poder personal y el poder espiritual. Yo estoy hablando aquí más de un poder espiritual, no del ego, precisamente, sino del poder espiritual que todos nacemos y que podemos ir desarrollando. Ese poder que habla a través de la fuerza de voluntad y que se alimenta del cariño, del amor que podamos hacer, que podamos manifestar en nuestra vida y también de los conocimientos que se adquieren, porque va todo al unísono. Eso hace una gran fuerza, eso hace una gran trilogía, que es el amor, la sabiduría y el poder. Y el poder manifestado de una forma coherente y de una forma por el bien de los demás y del tuyo propio, eso mueve montaña. Eso es maravilloso. Tienes toda la razón, Mari Carmen, y uno se da cuenta de ello sobre todo cuando lee libros que son auténticos despertadores de conciencia, como La voz de la vida, un libro que, por cierto, puedes encontrar en Amazon, y un libro que va acompañado de meditaciones creativas que te ayuden a visualizar, a conectar con esa esencia, con tu poder verdadero, con el presente, ¿no? Y meditaciones que yo he tenido la suerte de acceder a algunas, de poder disfrutar de algunas de ellas y que son una auténtica gozada, así de claro. Por eso es tan importante a veces leer un buen libro y hacer buenas meditaciones, darte cuenta de la respiración consciente, de cómo te puede ayudar. Y a mí me gustaría, Mari Carmen, ya para acabar esta entrevista, que hablaras de este proyecto que es Voz, Color, Vida, que es un blog, ¿no? También es astrología, es poesía, hay más meditaciones, además hay un asesoramiento, ¿no?, en el tema vocacional, de los dones, talentos que traemos a todos los niveles. Háblanos un poco de Voz, Color, Vida. Justo. Bueno, pues este nombre me vino, digamos, a mí me vienen muchas cosas canalizadas, aunque todo el mundo me dice, bueno, ¿cómo una maestra, una profesora de matemáticas puede tener esta parte, ¿no? Pues sí, porque se trata de ir integrando todos nuestros dones y talentos, ¿no? Y todos los podemos hacer. Entonces, en concreto, voz, color y vida. Para mí es eso, es esa unión, esa realización. Y bueno, a través de, como he dicho antes, de la música, de la poesía, de escribir en el blog, de transmitir esas semillas de conciencia que son tan necesarias para que la vida vaya fluyendo en concreto y más en estos momentos como tú bien has dicho. Entonces, pues eso, se trata de un proyecto que arrancó justamente con las meditaciones creativas, arrancó con el libro, con otras meditaciones que ya tengo también realizadas y en concreto pues he añadido la posibilidad de que las personas puedan tener la oportunidad de saber bien, pues eso, su misión de vida, su vocación, bien sea a nivel profesional o a nivel más espiritual, tener ese contacto con sus dones, sus talentos y cómo ponerlo en movimiento. Entonces, en concreto, yo, como dije antes, tengo la herramienta de la astrología, pero también esta herramienta tan bonita y tan maravillosa como es las meditaciones creativas que todos podemos hacer, todos podemos realizar en algún momento dado. Se requiere, como bien digo, ese tilde de conexión con la respiración.
Y bueno, se trata en proyectos futuros de poder aunar tanto la astrología como la meditación. Tengo en mente ese nuevo proyecto de hacer meditaciones, digamos, de componente astrológica, para que las personas se conozcan mejor a sí mismos y puedan trascender, porque claro, lo que nos indica la astrología, lo que nos indica la carta natal, está bien saberlo, conocerlo, pero ¿qué hago con ello? ¿Cómo quito esas limitaciones, etcétera, ¿no? Esos aspectos que tengo en mi carta natal, etcétera, ¿no? Entonces se trata de eso, de ir integrando, ir conociéndote e ir trascendiendo. Y aquí estoy a vuestra disposición por si puedo ayudar en ese sentido. Para mí es un placer y muchas gracias por, Alex, por la oportunidad de poder hablar de este libro, que ha sido un gran regalo tanto para mí como para mi familia y para todas las personas de mi entorno. Bueno, y un regalo también para todos nosotros que hemos tenido oportunidad de leer el libro y de disfrutar de las meditaciones creativas que lo acompañan. Recordad que el libro lo podéis encontrar en Amazon y si queréis poneros en contacto con Mari Carmen Ruiz, para que os haga también un acompañamiento, os pueda asesorar. ¿De qué manera, Mari Carmen, te pueden contactar? ¿Qué te va mejor? ¿Por correo electrónico, por ejemplo? Sí, por ejemplo, por correo electrónico, el mismo vozcolorvida@gmail.com y bueno, es el correo que está relacionado con el proyecto Voz Color Vida y también pues invito a las personas que participen, se puedan suscribir, etcétera y bueno, que aquí estamos por si necesitan algo en concreto. Mari Carmen, muchas gracias. Cuídate mucho, un abrazo. Igualmente, gracias.